Para indicar las consecuencias o los efectos que siguieron al movimiento reformador, podemos distinguir entre consecuencias positivas y negativas. La primera pregunta que surge ¿es posible hablar de consecuencias positivas de la Reforma? En cierto sentido, sí, porque así como el diablo sabe utilizar el bien o la apariencia de bien para llevarnos al mal, mucho más Dios, en su omnipotencia, es capaz de sacar bien a partir del mal, incluso de los males más profundos. Por eso podemos señalar dos consecuencias positivas de la Reforma. En primer lugar, indicamos algunos frutos espirituales, por llamarlos de algún modo. Recordemos que la Reforma no estaba inflamada exclusivamente de odio a la fe oficial, sino que tenía también ideales positivos, es decir, anhelos de reforma y de renovación. La Reforma poseía esa cuota de bien y de verdad, sin la cual ningún engaño puede ser aceptado. Y ciertamente que la Reforma dio fruto en este sentido. Un fruto parcial, un fruto imperfecto comparado a lo que produjo la Reforma Católica y además junto a otros efectos nefastos que, haciendo un balance general, opacan y casi que aniquilan estas cosas buenas que nosotros nos esforzamos por encontrar. En este sentido es preciso reconocer que muchos abusos eclesiásticos de la época se terminaron con esta revolución y muchas cosas se corrigieron. A su vez, seguramente mucha gente encontró un camino más espiritual y puro del que habían encontrado en el mundo católico. Pasa también en nuestros tiempos, en los cuales mucha gente se aleja de la fe católica escandalizada por la infidelidad o la incoherencia, y muchos encuentran a Dios y a Cristo a través de movimientos protestantes. Dios se sabe servir incluso de estos caminos para acercar a las almas a su intimidad. En este campo, alguno podría sumar otro fruto, diciendo que la gente en ese tiempo finalmente pudo tener acceso a la Biblia. Este lugar común, aceptado hoy incluso ingenuamente por católicos, hace olvidar que el hecho de que no existieran muchas traducciones en lenguas vernáculas y que no todos tuvieran un acceso fácil al texto bíblico, no se identifica con desconocimiento de la Biblia. La gente de la época conocía mucho más de la doctrina y de las historias bíblicas que nosotros. Ellos no tenían una aplicación con el texto bíblico en su idioma en el celular, pero conocían a través del arte, de la predicación y de la cultura lo que Dios nos reveló en las Sagradas Escrituras de un modo mucho más fino y vivencial que el común de la gente hoy en día. Es cierto que era una Biblia interpretada por la Iglesia, pero solo un ideólogo puede ver esto como un elemento negativo y olvidar que la Biblia debe ser interpretada. Los mismos protestantes, aunque lo nieguen, ofrecen una Biblia interpretada por quienes ellos pusieron en lugar de la autoridad de la Iglesia que eliminaron. Otro fruto positivo que podríamos indicar es la reacción que la Reforma provocó de parte de la Iglesia. Sabemos que la contrarreforma católica no fue tan solo una reacción, pero seguramente la Iglesia no hubiera llevado a cabo su labor reformadora con tanto ímpetu y con tanta decisión si no lo hubiera precedido una revolución tan drástica y ruidosa. Esto no quiere decir que canonicemos lo hecho por los reformadores, porque no se puede hacer el mal para que venga un bien. No es lícito hacer un mínimo pecado en vistas de conseguir un bien. Este principio básico de la moral católica, de que el fin no justifica los medios, es olvidado por los reformadores de todos los tiempos que no tienen escrúpulos en cometer pecados gravísimos, como la mentira, la imprudencia, la calumnia, la difamación, la obstinación, en aras de corregir
el mal que ellos dicen ver en los otros. Por eso no es que alabemos la reforma diciendo que hacía falta, es decir, que era necesario y hasta moralmente obligatorio hacer algo así para que la iglesia reaccionase. Si Dios puede sacar bien del mal, eso se debe a su omnipotencia, pero el mal sigue siendo mal más allá de los fines que lo hayan motivado. Y por eso es preciso decir con toda claridad que, en definitiva, los efectos de la reforma fueron sobre todo negativos y han iniciado una serie de males cuya proporción difícilmente somos capaces de entender. En primer lugar, señalamos la herejía y el cisma, que son los principales males de la reforma, porque son pecados de una gravedad enorme. Son pecados en los que se deforma o se lesionan bienes espirituales. Son pecados que atacan a la unidad que Cristo quiso para su iglesia. De aquí se siguen una infinitud de errores que solapadamente se encuentran detrás de todos los principios protestantes, como la libre interpretación de la Biblia o los principios de sola escritura, sola fide o sola gratia. Como dice un autor, donde Lutero pone una O, la teología católica pone una I. Escritura y tradición, libertad y gracia, razón y fe. Las consecuencias en la vida moral de los hombres fueron también devastadoras. Recordemos simplemente lo que Lutero se preguntaba. ¿Quién habría predicado si hubiéramos previsto que de ello resultarían tantos males, sediciones, escándalos, blasfemias, ingratitudes y perversidades? La reforma significó además la ruptura de la unidad de la cristiandad y por tanto su muerte. Muerte cuyos efectos se irán manifestando en la sociedad hasta nuestros días, en los que reina la cristofobia. En este sentido, la reforma, aunque no de modo exclusivo, formó parte de un proceso que fue preparando otros grandes males. La reafirmación del absolutismo monárquico, el individualismo y el subjetivismo, el secularismo o el principio de inmanencia y finalmente el antropocentrismo. Para concluir, recordemos el principio de San Ignacio para discernir si algo es de Dios o del diablo. Debemos mucho advertir, dice el santo, el discurso de los pensamientos. Y si el principio, medio y el fin es todo bueno e inclinado a todo bien, señales del buen ángel. Pero si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en algo que es malo, distractivo o menos bueno de lo que el alma se había propuesto antes, o si la debilita, la inquieta, la conturba, quitándole la paz, tranquilidad y quietud que tenía, señal es del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. El protestantismo en su conjunto fue presentado y se presenta aún hoy en día bajo apariencia de bien. Es por eso que es necesario analizar el principio, medio y fin de este proceso para poder determinar en qué momento fue que el diablo se introdujo y cómo fue que lentamente fue llevando a gran parte de la humanidad a su perversa intención. Por todo lo que pudimos ver en esta serie de videos, algunos elementos se introdujeron al inicio, otros en el proceso mismo y otros elementos se hicieron evidentes recién en sus nefastas consecuencias. Nuestro Señor nos conceda la gracia de tener este discernimiento fundamental para que nuestros esfuerzos en pro de la unidad de los cristianos tengan sólidos fundamentos y preparen así frutos auténticos y duraderos. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, hacelo en los comentarios. Y si te interesa ver esta serie de videos, suscríbete a nuestro canal.